Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Estamos dando la bienvenida. Te damos muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55, por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y una página de internet para prédicas de programas anteriores que es www.elrenuevo.com.mx. Bueno, vamos a estar esperando tu llamada. Y vamos a comenzar directo con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, hemos estado hablando de estudiar la palabra de Dios, de cómo estudiarla, y te hemos estado dando algunos tips, o mejor dicho, algunas reglas de cómo interpretar la palabra de Dios, ya que es importantísimo interpretarla. Es importantísimo volver a la palabra de Dios cuando pensamos en el nombre del programa, volviendo a Dios, cuando decimos volver a Dios, siempre nos estamos refiriendo a volver a la palabra. Regresar a Dios es regresar a su palabra, y eso es lo que debemos de hacer todos. ¿Cómo es la vida cristiana o cómo deberíamos de vivir la vida cristiana? La palabra es la que nos dice cómo. ¿Cómo vamos a ser salvos? La palabra es la que nos dice cómo salvarnos. ¿Cómo seguir a Jesús? ¿Cómo ser seguidor de Jesús? La palabra es la que nos lo dice. Todo gira en la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y tenemos que interpretarla correctamente. Por eso estamos en este tema. Si la estudias, pero no la interpretas bien, si la entiendes mal, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes creerlo con toda tu alma, puedes tener fe, pero si la entendiste mal, si entiendes algo que Dios no quiso decir, pues tu fe va a ser una fe incorrecta. Ahora la pregunta es, ¿una fe incorrecta, una fe equivocada, podrá salvar? Si la lees, si la estudias y la entiendes equivocadamente, aparte la vas a practicar equivocadamente. Y si la practicas equivocadamente, una fe así ¿te puede salvar? ¿Verdad que no? Por pura lógica no es así, hermano. Por eso debemos ir a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Nuestra vida es la que está en juego. No puedes confiar tu vida a nadie más. Y ahí vamos a seguir hoy. Y de nuevo, antes de empezar, a los que han entendido esto, a ellos es a los que dedicamos el programa, a los que ya comenzaron a leer la Biblia por su cuenta y a los que necesitan un poquito de ayuda de, oye, ¿y cómo la voy a interpretar? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Te queremos ayudar, ¿no? Te queremos ayudar a entender lo que Dios quiso decir de verdad, que eso es interpretar. Los demás, los que no quieren leerla, los que creen que no la necesitan, Dios te bendiga y ojalá y te abra algún día los ojos. Solo recuerda lo que siempre hemos mencionado, aunque te molesta, no eres salvo si no estudias la palabra de Dios, aunque vayas a la iglesia toda tu vida, ¿no? Dice, lo quieres escuchar de la boca de Jesús, ¿sabes? Cuando lo escuches esto de la boca de Jesús, ya será muy tarde. Ya será muy tarde, así es que hoy es el tiempo de arrepentirse, hoy es el tiempo de recapacitar, hoy es el tiempo de regresar a la palabra de Dios, ¿ok? Y vamos a comenzar, ya hemos visto varias reglas para interpretarla, hoy vamos a resumirlas primero, nada más por si estás tomando nota, si alguna de las que escuchas no la escuchaste en el jueves pasado o el antepasado, haznos una llamadita, para eso son las llamadas, y te enviamos las prédicas pasadas, ¿ok? También más adelante lo vamos a hacer un librito de bolsillo. Cuando lo tengamos listo, te avisamos también para enviártelo, ¿ok? La primera regla que dimos fue
La Biblia se lee completa. Si puedes tomar nota, la primera regla para interpretarla es: la Biblia se lee completa. No hay ningún libro en el mundo que se pueda entender correctamente si lees solo pedazos. Y la Biblia, pues tampoco puede ser así. ¿Ok? La segunda regla que dimos fue que la Biblia es verdad toda. Así como hay que leerla completa, cuando la leas completa, todo lo que leíste es verdad. No podemos elegir creer una parte y otra no. La debemos creer toda. Por ejemplo, hoy hay los testigos de Jehová. Creen todas las partes donde Jesús dice y le dicen Hijo de Dios, pero no creen donde dice que Jesús es Dios. Y esto también está en la Biblia. Y no nada más en la Reina Valera, en la de Jerusalén. Está en la Biblia de los testigos de Jehová. Las dos partes son verdad. ¿Ok? No podemos escoger. No, para mí es hijo y no es Dios. No, para mí es Dios y no es hijo. No, las dos partes están en la Biblia. Las dos partes son verdad. Los judíos mesiánicos, que están más perdidos hoy porque no son ni judíos ni son mesiánicos, creen también esta parte. No, pero además ellos dicen, ya somos mesiánicos porque sí creemos que Jesús es hijo de Dios. Pero, por ejemplo, ellos tienen unas creencias que dicen, pero no creemos las cartas de Pablo, ¿no? Entonces ya estás escogiendo qué creer y así no puedes entrar a la Biblia. La Biblia es verdad toda o es mentira toda. ¿Ok? No hay pedazos buenos y pedazos malos. Eso, así tienes que entrar cuando lees la palabra de Dios. Eso nos da pie a la tercera regla. La Biblia no se contradice, nunca se contradice. Cuando parece aquí que se contradice, lee un poco más y verás que la Biblia se complementa. Esa es la tercera regla. La Biblia se complementa. Oye, acá dice que Dios es amor y acá que es fuego consumidor. No vamos a escoger. No, a mí me gusta el amor nomás. A mí me gusta el fuego. No, no. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Dios es ambas cosas. ¿Ok? La cuarta regla que dimos, una de las más importantes, dice que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos formarnos, no debemos formarnos una creencia con un solo versículo o dos. ¿Con cuántos entonces? Con todos. Para formar una doctrina bíblica tenemos que tomar todos los versículos, todos los pasajes que traten de ese mismo tema, interpretarlos correctamente y luego irlos acomodando hasta que formemos la doctrina completa. Pero hoy, si te fijas en esto, en la iglesia de hoy se hace todo lo contrario. Y no nomás en la iglesia, aquí en el radio tú lo escuchas también. El pastor o la persona da un versículo base y después se dedica toda la hora a tratar de explicar ese solo versículo, con ejemplos, con ilustraciones, con su sabiduría, con mente, con cuentos, con chistes, con experiencias, con testimonios, con lo que quieras. Pero no es necesario. Si cuando vayas a tocar un tema, busca en la Biblia todos los versículos que traten ese mismo tema. Y no es necesario que tires tanto rollo. Y no es necesario que tú te dejes echar tanto rollo y que creas ese rollo como si fuera bíblico. Pero no es. La Biblia tiene que interpretarse con más versículos de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. Por eso la importancia de lo que hemos estado hablando. Tenemos que leerla completa y varias veces. La gente dice, oye, pero eso lleva años. Claro que lleva años. No hay camino corto, no hay atajos, pero no aceptes nunca ninguna creencia basándose en uno o dos versículos. Tienes que analizar todos los que están en la Biblia. La quinta regla que va ligada a esta es la del contexto. ¿Qué significa esta regla? Para interpretar un versículo no podemos entenderlo
en forma aislada, no podemos sacarlo de su contexto. Tenemos que interpretarlo dentro de ese contexto. Si aplicas esto, ya hemos puesto algunos ejemplos, te vas a dar cuenta que a veces un versículo, cuando lo interpretas en forma aislada, parece que significa una cosa, pero cuando lees el contexto, das con el verdadero significado, con lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces hay que leer el contexto. Primero, el contexto más cercano. ¿Cuál es este? Leer los versículos previos y los versículos posteriores. Y después hay que leer el capítulo completo, el pasaje completo. El contexto mayor sería, hay que leer todo el libro. ¿Ok? Y después todo ese contexto tiene que encajar en un contexto más grande, que es la Biblia completa. No puede un versículo contradecirse nunca con otro, como veíamos ahorita, ¿no? Pero como decíamos, este va de la mano con el anterior. La iglesia está llena de esto. Además de que tenemos doctrinas con un solo versículo o dos, por lo regular, esos versículos están fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado, el ejemplo que pongo seguido es los que te enseñan a atar y desatar demonios y que andan atando y yo tengo poder para atarlo y todo. Y la base, Mateo 18. Y dicen, ahí dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Un versículo nada más. Pero ¿significará esto? ¿Cómo lo vas a saber? Lee completo todo el 18. Haz el ejercicio ahí en tu casa. Lee todo Mateo 18 y tú mismo contéstate. ¿Dónde habla de atar demonios? ¿Sabes de qué habla Mateo 18? Habla de perdonar. Cuando dice esto en 18:18 está diciendo, si tú lo perdonas, dice Dios, yo lo perdono. Y si no lo perdonas, yo no lo perdono. Pero ¿cómo llegas a estas conclusiones? Leyendo pasajes completos, leyendo el contexto. ¿Te das cuenta? Pon este ejemplo, lee Mateo 18 en tu casa y mira dónde habla de atar demonios. Y luego cuando lo descubras y te lo menciona un pastor, dile, pastor, esto no habla de atar demonios, ¿por qué tuerces la Biblia? ¿No? La sexta regla, la que vimos la semana pasada, es la forma cronológica. Es decir, la Biblia se lee en forma cronológica, de Génesis a Apocalipsis, y la Biblia se interpreta en forma cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Si leyeras la Biblia completa, la revelación de Dios a su pueblo ha sido progresiva. Y así hay que leerla y así hay que entenderla. Por ejemplo, ¿nosotros debemos sacrificar animales hoy? Y todos diríamos, sabemos que no. Pero ¿por qué no? Si está en la Biblia. Si tú vas a Deuteronomio, ahí se manda sacrificar animales. Si tú vas a Levítico, ahí se manda sacrificar animales. Entonces, es que más adelante dice la Biblia que Jesús se sacrificó para que ya no necesitáramos aquellos sacrificios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ves? Pero esto viene más adelante. Si alguien va y te lleva allá y te dice que hay que sacrificar, te lo crees porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero Dios dijo después que ya no. Es decir, Dios dice qué, Dios dice cómo, Dios dice cuándo y Dios dice hasta cuándo. Otros ejemplos es, en un tiempo, Dios permitió tener relaciones, padres con hijas o madres con hijos. Hoy, ¿podemos hacer lo mismo? Ya no. ¿Por qué? Porque en Levítico 18:9 Dios lo prohibió. Es decir, Dios lo permitió un tiempo para que se poblase la tierra y después dijo, ya no. ¿Ok? Lo mismo, lo que ves en Levítico de comer carne de puerco o de guardar el día sábado, el día de reposo, está en el Antiguo. Pero en Colosenses 2:16 dice, nadie te juzgue ya en comida o en bebida o en día de fiesta o en luna nueva o en día de reposo. ¿Ok? Todo esto era sombra de lo que había de venir. Y sin embargo hoy hay gente
no solo practicando, guardando el sábado, sino que dicen que si no lo guardas te vas a ir al infierno, cuando esto Dios ya lo quitó, ya no guardamos el sábado. Y el ejemplo más claro que hablamos la semana pasada es, hoy mismo hay quien te predica de maldiciones generacionales. Y si vas a Éxodo 20, dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Pero si lees la Biblia completa, más adelante en Ezequiel 18 verías que Dios dice que ya no, que el alma que pecare, esa morirá, que el Hijo ya no llevará el pecado del Padre. ¿Te das cuenta? Dios dijo un día que iba a hacer esto y un día dijo, ahora ya no. Por eso se lee en forma progresiva. Y hay muchísimos ejemplos que estamos ignorando. Por ejemplo, antes Dios pedía el diezmo en el antiguo, hoy ya no. Hoy ya no, por eso nos confunden con el diezmo y nos llevan a Malaquías y nos llevan a Levítico, pero hoy ya no. Antes los judíos se reunían en el templo, los cristianos hoy no nos reunimos en templos. Yo te hacía la semana pasada una pregunta. ¿De dónde sacamos el templo cristiano? Y si lo sabes, ojalá y nos marques, mándanos un mensaje y dinos en dónde la Biblia habla de que habría templos cristianos, ¿ok? Hoy te vamos a dar la regla 7 y 8 para ver si terminamos hoy ya con este tema. La reglita 7 la vamos a ver muy rápido. Si estás tomando nota, esta se trata de distinguir entre pasajes narrativos y pasajes doctrinales. Pasajes doctrinales, ¿qué son? Pasajes que nos dan mandamientos de cómo portarnos. Cuando Jesús mencionaba el perdón, hay que perdonar, ¿verdad? Cuando mencionaban mandamientos. Pero hay pasajes que son narrativos. Yo no sé si lo entiendas. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 6, el Señor le dice a Noé que haga un arca, ¿no? ¿Qué es? ¿Un pasaje narrativo o un pasaje doctrinal? Doctrinal sería, entonces nos está diciendo a todos que hagamos un arca. Tú y yo tenemos que hacer un arca hoy. No, ¿verdad que no? Es un pasaje narrativo. Está narrando que en una ocasión el Señor le dijo a Noé que hiciera un arca. Si vas a Éxodo 3, hay otro narrativo. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo y Dios de en medio de la zarza le dijo que fuera delante de Faraón y le dijera que dejara salir a su pueblo. ¿Qué es? ¿Un narrativo o un doctrinal? Es un narrativo. Si fuera un doctrinal, entonces tú y yo tendríamos que estar tomando ahorita un avión a Egipto para buscar a Faraón. ¿Te das cuenta? Los narrativos no son mandamientos para nosotros. ¿Te das cuenta? Los católicos hoy se confunden. Cuando les dices que a Dios no le gustan las imágenes, te llevan a Éxodo 25 y dicen, mira, pero aquí ordenó hacer 2 ángeles. Sí, pero ese es un narrativo. ¿Te das cuenta? Ese no son mandamientos para nosotros. Cuando un católico dice esto, o cuando a ti te lo digan, tú dile entonces, ¿por qué no has ido donde está Faraón? ¿Cómo que dónde está? Pues es que la Biblia también dice que vayas donde Faraón. Le dijo a Moisés, ¿no? Y aquí le está diciendo a Moisés que haga los 2 querubines. No es mandamiento para nosotros, ¿verdad? Eso pasa con los católicos, pero en los cristianos también pasa, ¿no? Hoy ves tú iglesias y pastores predicando que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. ¿Y cuál es la base que te dan? Hechos 2, donde habla del día, de lo que pasó el día de Pentecostés, ¿no? Pero Hechos 2, y no solo Hechos 2, todo el libro de Hechos es un libro narrativo. Lo que está diciendo ahí en Hechos 2 es lo que pasó ese día de Pentecostés. En ningún lado está diciendo que va a pasar siempre. Léelo tú. Claro que lo maravilloso que fue ese día, cómo cayó el Espíritu sobre todos, cómo empezaron a hablar en lenguas. Pero mira también que empezaron a hablar en lenguas porque los que los estaban oyendo hablaban distintas lenguas. Pero ya está narrando. No está diciendo
que va a pasar siempre. ¿Te das cuenta? Están confundiendo un narrativo con un doctrinal. Hechos 2 no es un pasaje que haga doctrina. No sé si me explico con esta reglita. Es muy peligrosa, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, los evangelios o, por ejemplo, el Antiguo Testamento está lleno de, los libros son narrativos, muy narrativos. Es decir, no tienen tanta doctrina. La mayor parte de la doctrina para los cristianos está en el Nuevo Testamento, está en las cartas de Pablo, está en las cartas de Pedro, está en las cartas, en el libro de Romanos, está en el libro de Hebreos. Ahí está la mayor parte de nuestra doctrina. Pero en el Antiguo hay muchos narrativos y no podemos hacer doctrina con ellos. Por ejemplo, hay un pasaje que todos conocemos ahí en 1 Samuel 17, el día que David derrotó a Goliat. ¿Has leído la historia? Cómo llega David, cómo están escondido el pueblo de Dios. Y David dice, yo voy a pelear. Y pelea con el gigante se le ríe, pero David gana, ¿no? Le gana porque dice que él viene en el nombre de Dios, ¿no? Pero de aquí lo agarran para todos. Ya pasó la historia y hoy te dicen, bueno, Goliat es la enfermedad y tú eres David y la puedes vencer, ¿no? Y luego viene otro pastor y dice, ese Goliat es la pobreza y tú eres el David y la puedes vencer. Y luego viene otro y ese Goliat es el problema que tienes con tu esposa y tú eres David. O sea, la usan para todo, ¿no? Pero cuando usas un pasaje como este, cuando lo interpretas en forma simbólica, acuérdate que tiene que encajar en todo el contexto de la Biblia. Es decir, no puede contradecir doctrinas que sí están basadas en pasajes y en versículos pues doctrinales, disculpa ahí la redundancia, ¿no? Son peligrosos. Por ejemplo, en Lucas 9, un pasaje que todos conocemos, ¿no? Cuando el Señor alimentó a más de 5,000 personas con 2 panes y 5 peces. ¿No? Y tú ves el pasaje, ¿no? Cómo le decían, déjalos que se vayan para que vayan a comer. Y Jesús les dijo, no, ustedes denles de comer, pero no tenemos nada. Y el niño iba pasando ahí con los 5 peces y los 2 panes y le dijo, échenlos para acá. Y los empezó a multiplicar. Pero de ahí lo agarran para cualquier cosa. No sé si me está explicando que son un riesgo. Son un riesgo porque aparentemente su interpretación está demasiado abierta. Pero ¿en qué contexto deben encajar? En el contexto de la Biblia, de toda la Biblia. Tristemente yo he escuchado, por ejemplo, este pasaje. Cuando hablo en contra de la prosperidad, personas, y no pocas, sino muchas, dicen, a ver, pero por ejemplo, cuando multiplicó los panes, ¿qué? Yo les digo, ¿cómo que qué de qué? O sea, es que mi pastor dice que si levantas las manos y oras y él te va a multiplicar. Y ¿te fijas cómo es tan fácil interpretarlo como tú quieres? Y ese es el riesgo con los pasajes que interpretan simbólicamente, que son pasajes narrativos, no doctrinales. ¿Cómo nos protegemos contra torceduras así? Otra vez, hermano, de todo lo que hemos estado hablando, hay que leer la Biblia completa. No sé si queda claro esta reglita de que hay que distinguir lo que es doctrina de pasajes o versículos que son narrativos. Los narrativos no hacen doctrina, grábatelo. Pueden apoyar alguna doctrina, pero es decir, hay algún pasaje acá que es doctrinal, lo puedo apoyar con un simbólico, con un narrativo, pero de ninguna manera un narrativo puede hacer doctrina, ¿ok? Vamos a seguir aquí, te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Además, hoy por si quieres mandarnos mensajes, hoy tenemos otro número. Es el 1773-2160. 1773-2160 por si quieres enviarnos un mensaje de texto, ¿no?
Y vamos a darte la regla 8, ¿no? Y yo creo que con esto terminamos el tema. Hay muchísimas reglas más, ¿sabes? Y no solo reglas, hermano. Estamos hablando de que tenemos que buscar lo que Dios quiso decirnos. Estamos hablando de estas reglitas que nos pueden facilitar entenderlo, pero hay muchas cosas más. La orden de Jesús fue escudriñar las Escrituras, no solo leerlas. Es decir, busca herramientas también, hermano. Búscate un diccionario. Búscate una concordancia, todo lo que te ayude a interpretar mejor la Biblia. Búscalo, hermano, búscalo. La regla 8 es que los versos claros van por encima de los oscuros. Los versos claros van por encima de los oscuros. ¿Qué significa? Cuando hablamos hace ratito de que debemos tomar todos los versículos de un tema, vamos a encontrarnos unos que son muy claros que son de ese tema, pero otros versículos o pasajes no son tan claros. Esta regla es que los claros deben tener prioridad sobre los que no son tan claros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, igual como el tema del templo que te pregunté, ¿dónde dice en la Biblia que habría templo cristiano? Y esta es otra cosa como que tan simple, pero que tenemos tan confusa, ¿no? Yo te pregunto hoy, y es de el ejemplo que vamos a poner, ¿sabes cómo se debe celebrar la Santa Cena? No estoy hablando que si debemos celebrarla. La Biblia dice que debemos celebrar la Santa Cena. De hecho, Jesús dejó 2 sacramentos y uno es la Santa Cena, ¿no? La base, ¿cuál es? Lucas 22:19. Cuando tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego dijo: hacer esto en memoria mía. ¿Ok? ¿Hacer qué? A esto me refiero con versículos no tan claros o oscuros, por llamarlos así. Es decir, aquí no está nada claro. Dice: hacer esto en memoria mía. ¿Hacer qué? ¿A qué se refería el Señor? ¿A celebrar la Pascua? Estaban celebrando la Pascua. ¿A dar las gracias nada más? ¿A partir el pan? ¿A hacer qué? Los católicos, ¿cómo lo entendieron? Hay que comerse una hostia, ¿no? Y los evangélicos que dicen: no, así no es. ¿Qué hacen los cristianos evangélicos? Se comen pedacitos de pan. Ahora, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Qué quiso decir Jesús? Decimos, este no es claro, pero afortunadamente sí hay un pasaje muy claro. Busca en tu Biblia 1 Corintios 11:20. 1 Corintios 11:20 en adelante. Habla Pablo y les dice: cuando ustedes os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de la cena del Señor. ¿Pero por qué está enojado Pablo? Les dice en el 11:21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? Os alabaré, en esto no los alabo. Pero fíjate hasta aquí lo que dice Pablo. Está hablando de una cena real. Dice: al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Una cena con tacos, con pollo, con lonches, con carnita asada. Esa es una cena. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo que una cena? ¿Y cómo sabe usted que está hablando de la Santa Cena? Porque hay que leer el contexto. Sigue leyendo el 11:23. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiéndolo dado, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Te das cuenta que está hablando de la Santa Cena que instituyó el Señor? Y que está hablando de cómo la practicaban.
con comida, con tacos, con un asadito. ¿Te das cuenta? 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Mira adelante cómo termina en el 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúna para juicio. Pero no sé si te quede claro cómo lo practicaba la iglesia con comida. Era una cena para convivir y para platicar del Señor, para platicar lo que el Señor había hecho en sus vidas, en nuestras vidas. Toda la Santa Cena es una cena real, con carne, con guisadito, con arroz, no con pedacitos de pan y mucho menos con pedacitos de hostia. ¿Te das cuenta cómo vimos? Oye, en Lucas no está claro. Entonces, si no está claro, no podemos hacer doctrina de un verso no claro. Pero en 1 Corintios 11 está demasiado claro cómo se debe celebrar la Santa Cena. Ahora, ¿cómo lo celebran las iglesias? ¿Es bíblico lo que celebra la iglesia cristiana? ¿Sabes? La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, nos guste o no nos guste, salimos de la iglesia católica, venimos de ahí, pero en vez de volver a las escrituras, solo tomamos doctrinas católicas y les dimos una maquilladita nada más. Ahorita que te preguntaba, ¿de dónde sacamos el templo? ¿Sabes? En la Biblia no habla de ningún templo cristiano. ¿De dónde lo sacamos? De la iglesia católica. ¿De dónde sacamos la Santa Cena como hoy la celebramos? De la Biblia no. De la iglesia católica, ¿te das cuenta? Estamos cometiendo los mismos errores. Ahora, antes éramos católicos y no leíamos la Biblia. Nos hicimos cristianos, pero seguimos sin leer la Biblia. ¿Cuánta gente hoy, tristemente, creen que son salvos solo porque se cambiaron de iglesia? Pero bueno, el tema de hoy es que un versículo tan claro tiene que ir por encima de los que no están tan claros. ¿Te das cuenta? Porque hacemos pedacitos de pan si está claro que es una cena de verdad. No sé si te queda claro el ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Has escuchado hablar del anticristo? Hoy hay toda una doctrina en la iglesia de que el anticristo está en el futuro y lo andamos esperando, ¿no? Y hay gente ahí que hasta le pone nombre, ¿no? Yo creo que has escuchado, antes decían que era el hijo de Lady Di. Un tiempo decían que era Hitler, ¿no? Otro tiempo dijeron que era Napoleón, pero bueno, esos ya no fueron. Otros dicen que va a ser el Papa. Ahora cuando hubo el último o penúltimo cambio de Papa, ¿te acuerdas que decían? Y era un Papa negro, y ese es el anticristo. Y otros dicen que es el de las computadoras. Yo no sé si has escuchado tantas cosas, pero todos dicen en el futuro, ¿no? El anticristo lo estamos esperando. O va a ser el gobernante de Rusia, o va a ser el gobernante de no sé qué, y va a traer paz. ¿Lo has escuchado? Pero lo sacan de profecías de la Biblia, sí, pero oscuras. Pero hay versos claros que hablan de esto. Por ejemplo, 1 de Juan 2:18 dice, 1 de Juan 2:18 dice, ya es el último tiempo. Está hablando Juan hace 2000 años. Y dice, ya es el último tiempo. Dice, y oíste que el anticristo viene. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, pero ya salieron hace 2000 años. Esto es claro lo que dice Juan. Y que es tan claro, tiene que ir por encima de todos los que no son tan claros. El anticristo ya está, dice Juan, y no es solo uno, son muchos. ¿Te das cuenta? Si lees el libro de Apocalipsis, igual cuando se empiezan a abrir los sellos,
Apocalipsis 6:2, el primer sello es el anticristo. Desde ahí ya vino a la tierra. Estos son demasiado claros, el anticristo ya está. Hay otro verso, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:3, donde dice que no va a pasar nada de esto sin que antes venga la apostasía. Y yo te pregunto, ¿ya está la apostasía? Claro que la apostasía ya está. Entonces, estos tres dicen que el anticristo ya está. Estos son más claros que todos los demás en los que se basan para decir que el anticristo viene en el futuro. Entonces, estos mandan. Estos son por encima de aquellos. No sé si me esté dando a entender. Los versos claros van por encima de los que no son tan claros. Otro ejemplo, pero más o menos hablando de lo mismo, de la doctrina del anticristo. El último ejemplo que te voy a poner es la tribulación. Tú has escuchado de la tribulación. ¿Qué si la tribulación de 7 años? ¿Que si viene el rapto primero o después? ¿Que si los cristianos pasamos la tribulación o no? Y muchas cosas. ¿Y sabes de dónde ha salido todo esto? De una porción de la Escritura. Es que es increíble, hermano. De Daniel 9:24 en adelante. Daniel 9:24 al 27, de ahí ha salido todo esto. Si tú tienes tu Biblia, vamos a leerla toda junta. Vamos a leer juntos todo este pasaje. Si estás escuchando en tu carro o no, hazlo cuando llegues a tu casa. Lee Daniel 9:24 al 27. Te lo leo, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Has escuchado esto de las 70 semanas, no? Pero luego dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Aquí nomás para empezar, dice 70 semanas, ¿para qué? Dice para esto, para traer la justicia, para sellar la visión, y termina para ungir al santo de los santos. Ahí terminan las 70 semanas, ¿no? Después empieza a explicar un poco más, dice en el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si tienes la Biblia, léelo ahí otra vez en tu casa. Léelo despacio. Léelo las veces que sea necesario. Ahora yo te digo, ¿tú qué crees que la tribulación de 7 años, que el anticristo es en el futuro, que el tercer templo, todo ha salido de este pedacito? Léelo ahí en tu casa y contéstate. ¿Dice todo eso aquí? ¿En verdad? Tienes que, si eres honesto, tienes que reconocer, es un pasaje muy, pero muy oscuro. ¿Qué está pasando? Esto es lo que hemos hablado, lo que hacen las religiones. Por ejemplo, a los amigos católicos, lo que vimos ahorita, que les dicen, mira, Éxodo 25, sí podemos hacer imágenes. No hay forma, hermano, que leas la Biblia completa y llegues tú a la conclusión de que a Dios le gustan las imágenes. No hay forma.
No hay forma. A nuestros amigos testigos de Jehová, yo te digo, no hay forma de que leyendo la Biblia como debes de leerla, llegues a la conclusión de que el arcángel Miguel es Jesucristo como te enseñan. No hay forma. No hay forma. ¿Qué es lo que está pasando? Que primero nos dan toda la creencia y luego nos dan el versículo. Pero debe ser al contrario. Debe ser al contrario. Debes ir a los versículos o a los pasajes y sacar el significado real. Aquí en Daniel 9 nos están haciendo lo mismo. Yo te digo a ti, hermano, cristiano, no hay forma de que leas este pasaje. Vuélvelo a leer. Daniel 9, 24 al 27. No hay forma de que lo leas y concluyas que viene un tercer templo, que el anticristo es en el futuro. No hay forma, hermano. Y que la tribulación es de 7 años. No hay forma. No hay forma. Sé honesto y escucha lo que pasó. Alguien te enseñó esto y te lo amarró ya nomás con este pasaje. Alguien alguna vez empezó a enseñar esto y dio este pasaje como base. Así es como actúa toda religión. Pero si eres honesto, tienes que saber que es un pasaje muy oscuro, demasiado oscuro, ¿no? Como lo son la mayoría de las profecías. Sin embargo, hoy hay tanta gente tan orgullosa que toma la profecía y dicen que ya las develaron totalmente, ¿no? Tú los escuchas por ahí, es que ya viene la tercera guerra mundial, y es que va a haber un solo gobierno, y es que va a haber una sola moneda, y es que va a haber un solo gobernante. Este gobernante es el anticristo, y este va a traer paz, va a anunciar paz, ¿no? Y él luego va a empezar a sellar a las personas, ¿no? Y habrá un chip, ¿cuántos han escuchado del chip? Y se instalará debajo de la piel. Y te dicen, de hecho ya se está instalando. Y este gobernante va a reconstruir el tercer templo. De hecho, te dicen, ya se puso la primera piedra, ¿no? Y puras fantasías, puras fábulas. Como dice la Biblia, hay un tiempo en que mi pueblo se volverá a fábulas. Son fábulas. Esto no dice la Biblia. No hay versículo claro que diga esto. Si alguien fuera honesto, aún el que entendió estas cosas, debería de decir, puede ser esto. Pero en realidad pueden ser muchas cosas. No puedes concluir así de claro, así de soberbio, ¿no? Al contrario, Daniel 9 no, es ese pedacito nada más, pero el libro que habla de los tiempos del fin, el libro de escatología por excelencia es Apocalipsis. Y Apocalipsis narra todo tan claro. De lo que estamos hablando, de la tribulación. Hoy dicen que es de 7 años, ¿no? Pero ¿qué dice Apocalipsis? ¿Cuándo comenzó la tribulación? Porque ya comenzó, hermano. Lo que pasa es que estamos confundiendo la tribulación con el día del Señor. Hay gente que dice, no podemos estar en la tribulación porque ni modo que Dios nos castigue. Es que la tribulación no es el castigo todavía. El castigo es el día del Señor. El día del Señor es un solo día donde el Señor baja, arrebata a la iglesia y enseguida destruye a todo y a todos los que se quedaron. Destruye la iglesia católica y luego pisa a los pecadores como se pisan las uvas en un lagar, dice la Biblia. Pero antes del día del Señor está la tribulación, pero no es de 7 años. ¿A poco tú ves esto en Daniel 9? Oye, ¿y a poco hay pasajes más claros? Claro. Apocalipsis, cuando comienza el libro, dice en Apocalipsis 1:9, Juan está hablando, el apóstol Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, Juan es participante de la tribulación. ¿Hace cuánto vivió Juan? Hace casi 2000 años. Y ya estaba la tribulación. La tribulación comenzó. Si lees el libro de Apocalipsis, si ves Apocalipsis 5, cuando está en el cielo, se está viendo a Dios en el trono,
Pero y los ancianos dicen, es que no hay nadie digno de abrir el libro. Y en Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos le dijo a Juan, ya no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuándo fue cuando venció el león de la tribu de Judá? Cuando aquí fue crucificado y después resucitó y después ascendió al cielo y tomó el libro, dice en el 5:7 de Apocalipsis, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahí empezó a abrir los sellos, como dice Apocalipsis 6, el Cordero comienza a abrir los sellos y ahí empieza la tribulación. Y como decíamos ahorita, el primer sello, ahí vino el anticristo. Esto no está en el futuro, esto ya pasó. Ayer oía en internet a uno de los que más predican estas cosas del templo y del chip y del futuro. Ayer escuchaba predicar de esto a David Damon y por ejemplo decía, aquí mismo donde estamos en Apocalipsis 6:2, dice, mira, dice, el que lo montaba tenía un arco, ¿no? Y decía este pastor, pero si te fijas no tenía flecha. Entonces se trata de un desarme nuclear. Con una soberbia total. O sea, como tiene arco y no tiene flecha, habla de un desarme nuclear y él ya lo develó tan pronto. Ni siquiera dicen, es probable, no dicen me parece, no dicen puede ser, no. Dice, como tiene arco y no tiene flecha, es un desarme nuclear. Ándate paseando. ¿Te fijas? Ese no es claro, hermano. Eso no es claro. Aunque tú me digas, bueno, pero los que está diciendo usted tampoco son claros. Yo te lo acepto totalmente. Si no tenemos versos claros, ¿por qué vamos a concluir eso? ¿Sabes? Yo solamente, todos cuando creen, es que el templo viene en el futuro, el chip viene en el futuro. Hoy escuchaba otro pastor, decía, la tribulación son los 7 años y arrancan después que se termina el templo. ¿Sabes qué contradice eso? Cuando dice Jesús, pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sabes qué contradice todo eso? Cuando dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Todo es el que dice, es que el templo se va a construir, es que el chip se va a construir. El chip, hermano, un pasaje tan oscuro ahí en Apocalipsis. En Apocalipsis 13, cuando habla del chip. Y hoy, cuando habla de la marca, que es, dice, y su número es 666. Oigan, hay gente igual que te digo, ya, o sea, yo ya lo tengo, yo ya lo descubrí, es un chip que va a estar bajo la piel. Ya lo descubrió. Un pasaje tan oscuro, él ya lo descubrió y la gente está esperando el chip, ¿no? Pero te digo, todo eso que hoy se cree en la iglesia contradice 2 pasajes que dijo Jesús. El día y la hora, nadie lo sabe. Y si tú crees esto, ya lo sabes. Cuando se termine el templo, cuéntale 7 años y ese día viene Jesús, ¿no? Pero contradices el otro. Va a venir como ladrón en la noche. El Señor puede venir mañana, hermano, mañana, y agarrarnos esperando un chip. El Señor puede bajar mañana a traer el juicio y nos va a agarrar esperando el templo. Si te das cuenta, hay pasajes oscuros, hermano. Podemos decir, me parece que dice esto, yo creo esto, pero no podemos decir, dice esto. Hay gente que dice, yo te puedo dar el día y la hora en que va a venir el Señor. Eso es orgullo, esa es soberbia, eso es pecado. Esa es la regla que hoy te estamos dando y con la que terminamos. ¿Sabes qué haz con el pasaje de Daniel? Aplícale la otra regla. Lee todo el contexto. Lee completo Daniel 9 y vas a descubrir cosas hermosas. Daniel está orando al Señor. Daniel está orando cuando el pueblo está en cautiverio, dice Daniel 9. Y Daniel está pidiendo perdón por el pueblo que había pecado. Daniel se está arrepintiendo. Y dice en Daniel 9:20, aún estaba hablando y confesando mi pecado y derramaba mi ruego delante de Jehová.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, volando con presteza, vino y me hizo entender y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Ok? Para poner fin al pecado, a ese pecado del que estás pidiendo perdón. Le vamos a poner fin. ¿Cómo se le puso fin? Acuérdate cuando dijo Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 70 semanas para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, ¿ok? Para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? Es Jesús, ¿te das cuenta? Para sellar la visión, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Es Jesús. Está hablando de Jesús. Entonces la profecía de Daniel no es una profecía para el fin del mundo. Es una profecía que anuncia la llegada de Jesús, la primer venida de Jesús. Y cuando habla de que el templo se reconstruirá, es el templo que está destruido ahí. Es el segundo templo que después fue destruido otra vez. No sé si te des cuenta, hay que leer el contexto, hermano. Y hay que, cuando hay pasajes oscuros, hay que darle prioridad a los que son claros, hermano. Ojalá y te haya quedado claro. Ojalá y te hayan sido de bendición estos programas. ¿Sabes? Nuestra única intención ha sido bendecirte. Ojalá y los apliques. Ojalá y te pongas a leer la Biblia. Ojalá y entiendas que no hay salvación fuera de la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios, a escudriñar y no dejar que nos engañen tan fácil, tan fácil. Busca al Señor mientras puede ser hallado, hermano. Nos escuchamos la próxima semana, hermano. Dios te siga bendiciendo. Dios te siga bendiciendo. Radio Esperanza, manantial de música. Esto es ABC Noticias. Recomienda y gana con Ruba desde 1,500 hasta 5,000 pesos. Presenta Mi ciudad. Tras argumentar que hace falta información y transparencia por parte del gobierno estatal en cuanto al proyecto hidráulico Monterrey 6, el titular de la Organización Civil Reforestación Extrema COSI, Hopi Montero, informó que en los próximos días instalarán una mesa en la explanada de los Héroes para recabar firmas y exigir a la autoridad tomar en cuenta a la comunidad sobre proyectos tan grandes como este. Va a haber